Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gusto saludarles. Hace rato hice la transmisión vía Facebook Live, pero al parecer no hubo ahí un problema técnico en mi teléfono y pues no se guardó. Pero bueno, esta saga de videos que quiero comenzar con le he puesto como título los versículos o pasajes peor enseñados en cuanto a pasajes bíblicos. Y pues más allá de una autocrítica o de esa idea de repente medio hereje que surge en mi cabeza de hacer este tipo de proyectos, pues sí creo a veces y veo con mucha preocupación el hecho de que muchos pasajes se distorsionan, se tergiversan y hacemos una especie de escuela sobre esa mala enseñanza, ¿no? Y muchas veces pues llegamos incluso a crear doctrinas, etcétera, que no tienen nada que ver con lo que realmente está establecido en la escritura. Entonces, quiero hoy empezar esta serie con un pasaje súper conocido. Primera de Corintios 13, el amor, ¿no? Y entonces Pablo empieza a hablar, si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Y empieza a hacer una descripción guiado por el Espíritu Santo de lo que es el amor. Pero yo quiero, en ese sentido, que tratemos de ubicar que el amor que está hablando el apóstol Pablo y el espíritu de él, mejor dicho, no se está refiriendo a un amor romántico como el que quizás acostumbramos, no se está refiriendo a un amor emocional, aun y cuando no está peleado con las emociones, pero hay que entender que las emociones de Dios son perfectas, sino a un amor en toda la extensión de la palabra, sublime, a un amor que es una decisión y que tendríamos que remontarnos al evento de la cruz para poder comprender el nivel de amor que el Padre o Dios nos está enseñando ahí a través del apóstol Pablo. Fíjate, creo que una de las cosas que entendemos de manera equivocada en cuanto a este tema del amor es en el sentido de que, primer punto, el amor implica no buscar una causa justa o no defender una causa justa. Y entonces aquí de repente nos volvemos como muy conformistas en ese sentido, como que dejamos pasar muchísimas cosas por el hecho de decir, no, pues es que el amor, es que hay que amarlos, es que esto, es que el otro. Y en ningún momento la Biblia enseña que tengamos que permitir atropellos o situaciones equivocadas en nuestra vida o en la vida de los nuestros por el hecho de amar. De hecho, creo que uno de los problemas que tenemos como creyentes es que hemos entendido muchas veces que el amor no implica el defender lo justo. Y me voy al ejemplo más claro para que queden ejemplos bíblicos de lo que te estoy comentando. Pues el ejemplo más palpable es Jesús. Si tú revisas ahí en Mateo 11, del 15 al 18, te vas a topar con el pasaje cuando Jesús corre a lo que son los mercaderes del templo. Fíjate, qué interesante. Jesús está enojado. Jesús está molesto. Jesús saca el carácter. Y no por ello no hay amor en esa acción. Defiende una causa justa y hace lo que tiene que hacer. No argumentó como hoy lamentablemente se hace, ay no, deja a los pobrecitos. Es que en amor, y en amor muchas veces se cometen muchos atropellos, justamente por no querer tomar acciones como lo hizo Jesús. Primer punto, ¿no? Segundo punto de lo que no es el amor, y hemos enseñado que sí, equivocadamente. Hemos enseñado que el amor es no señalar el error del otro o no corregir. Y entonces hasta tenemos frases ahí de no lo juzgues, no le digas porque hay que amarlos, hay que bendecirlos. Sí, me queda claro que hay que amar a la gente y hay que bendecirla, pero el Jesús bíblico, el Dios bíblico, no es alguien que alcahuetee o que permita o que pase por alto
el error del otro. De hecho, una de las expresiones de amor es la corrección a mis hermanos, a mis semejantes. Si hay madurez o no, bueno, ese es un tema aparte. Pero la madurez, la corrección es parte elemental de la vida cristiana. Y vamos al ejemplo, un ejemplo muy palpable. Si tú revisas ahí en tu Biblia, Mateo 4:10, te vas a dar cuenta que versículos antes Jesús está hablando con los discípulos, diciéndoles que es necesario para él ir a la cruz. Y agarra a Pedro y le dice, Señor, lo llama aparte y le dice, ¿sabes qué? No te suceda tal cosa. Y empieza así a hacerse como muy espiritual Pedro. Y Pedro se lleva uno de los regaños y de las reprimendas más duras que encuentro en la escritura. Porque Jesús literalmente le dice, vete de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. ¡Qué tremendo! O sea, si hoy día Jesús dijera eso en un púlpito, wow, sería la locura, porque muchos se ofenderían. Muchos de los que pregonan este pasaje de 1 Corintios 13 de, ay, el amor, y el amor, y el amor, saldrían corriendo porque dirían, ¿dónde está el amor de Jesús? ¿Dónde está el Jesús de los evangelios? Pues está muy claro y está demostrado que Jesús corregía de una manera muy fuerte y no por ello no había amor. No veo un Pedro ofendido diciendo, ay, me voy con otro maestro porque este maestro no tiene amor. Entonces ahí un segundo punto de lo que no es el amor, y hemos enseñado mucho tiempo que sí, que es el amor no implica el no corregir los errores de los otros o los propios. Y tercer punto, y aquí hago un paréntesis muy especial, de lo que no significa el amor, y hemos enseñado que sí. Hemos enseñado que el amor significa no pagar las consecuencias de nuestras acciones. Fíjate qué grueso está esto, porque de repente nosotros empezamos a enseñar que no importa lo que hagas, al fin Dios es amor. Y entonces no importa todo lo que hayas hecho, como Dios es bien buena onda y Dios es amor, no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque Dios es amor y Dios nos ama. Y entonces vamos otra vez a 1 Corintios 13, ¿no? Y ciertamente Dios es amor, es la esencia de Él. Dios nos ama como a nadie amado, pero no implica que no haya una consecuencia de nuestras acciones. Y me voy a dos pasajes bíblicos de dos de los personajes más conocidos de la Escritura. Uno es Moisés, ahí en Deuteronomio 32, del 48 al 50. Si tú y yo visualizamos el ministerio de Moisés, es un liderazgo tremendo que trasciende hasta nuestros días. El pueblo de Israel tiene un antes y un después de Moisés, es así de simple, es un libertador, es un hombre que Dios levanta, etc. Comete un error. Cuando Dios le da una indicación de hablarle a la peña, a la roca, Moisés se enoja y la golpea. Y eso le crea una consecuencia. Esa acción de desobediencia trae una consecuencia. Y la consecuencia es que no entra a la tierra prometida. Dios agarra en su soberanía, le dice, ¿sabes qué? Ven a tal lugar, te voy a mostrar lo que es la tierra, que van a heredar estos, pero tú no vas a entrar. Y es más, aquí vas a morir y vas a venir para acá, ¿no? En esa comunión tan estrecha que me impacta de Dios con Moisés. Pero hay una consecuencia de su acción, de su error, de su pecado. Hoy día, si nosotros estamos enseñando que no es así, estamos enseñando un evangelio que no es el genuino. Y otro caso bíblico, ¿no? El rey David. Tú y yo sabemos, el rey David es un hombre con muchos matices y un hombre sin dobleces, un hombre que es transparente y que la Biblia nos lo desmenuza así tal cual es, con todas las deficiencias, pecados, errores que puede tener. Y eso pues a gente como tú y como yo que tiene tantos errores nos motiva, porque entonces entendemos y podemos agradecer
que Dios en su soberanía puede valerse de hombres y mujeres imperfectos como tú y como yo. Entonces, fíjate, David, uno de sus más sonados errores o pecados es que comete un adulterio con Betsabé, una mujer que era casada. Y bueno, tú puedes checar la historia. Y ahí en lo que es segunda de Samuel 12, 15 al 17, fruto de este adulterio, David queda embarazada. Perdón, Betsabé queda embarazada, disculpa. Y dice la palabra que una vez que el profeta habla con David, eh, lo que sucede es que Dios hirió de muerte a ese bebé. Y uno puede ver esto y decir, ay, ¿dónde está el amor? Fíjate que es interesante porque hemos manoseado mucho el concepto de amor. Dios no libró a David de las consecuencias de su error porque el niño murió. Pero en su misericordia y en su soberanía Dios da una segunda oportunidad. Y su siguiente descendiente, Salomón, accede al trono y logra la construcción del templo, etc. Pero Dios no libra de las consecuencias de nuestras acciones, de nuestros errores o nuestros pecados. Enseñar algo contrario a eso es seguirle el juego al diablo, porque mira, mucha gente se aleja de Dios porque se le ha enseñado de no, no te preocupes, no pasa nada, Dios es amor, no pasa nada. Y cuando viene la consecuencia a las acciones o a las malas decisiones o al pecado, inmediatamente se enojan porque dicen, no, pues Dios se está desquitando, pues no es que Dios era amor, no que Dios era todo amor y paz, ¿no? Como dicen. Creo yo que es uno de los pasajes que más daño nos ha hecho. El amor, si bien tiene que ver con una parte de las emociones, principalmente es una decisión. Y la máxima expresión de amor es Jesús en la cruz, con todo el sufrimiento, en la decisión de que tú y yo estamos ahí, en su mente y en su corazón, y Él decide continuar adelante. Entonces, quiero dejarte esta reflexión. Esta es la primera parte, este es el primer versículo o el primer pasaje en cuanto a los versículos o pasajes que peor se han enseñado en la iglesia, en la congre, y más daño nos han causado. Yo te invito a que este video lo hagas viral, a quien creas que le puede edificar, a que me dejes tus comentarios, a que te suscribas al canal y me hagas llegar algún otro versículo. Probablemente pasado mañana, el viernes, subamos otro de esta saga y muy probablemente sea aquel de en lo tocante a las mujeres, en lo tocante a el porqué del velo, el porqué se decía que la mujer guarde silencio, etcétera, ¿no? Entonces, no te lo pierdas, vamos a tener ahí algunos estudios, algunos temas importantes en cuanto a estas malas enseñanzas que lamentablemente nos han perseguido, pero que creo que Dios nos está trayendo a luz para poder erradicarlas y crear una nueva generación que sea más bíblica, más cristocéntrica, sin tanto rollo, sin tanta palabrería, sino que, como dice la palabra, enseñen como quien tienen autoridad. Suscríbete a las redes, compártelas, que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.